Me gustaría hablar con mi Señor Jesús. Ya sé lo que le preguntaría. Este trabajo no era lo que esperaba. No sé si debo mejor regresar a la escuela. Quizá fue un error haber terminado mi relación con Miguel. Ahora me siento sola. Y luego mis amigos. Me gustaría juntarme con personas que de verdad quisieran seguir a Cristo. Pero ¿dónde encuentro amigos así? Veo a toda la gente y parece que la están pasando muy bien. Y yo tengo muchas dudas. Más que nada, necesito hablar con mi Señor Jesús. Ya sé lo que le preguntaría. Me pregunto, ¿qué me diría Él? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, qué bueno volver a vernos y me da mucho gusto las personas que nos visitan y que han aceptado el poder estar aquí con nosotros. Hoy comenzamos una nueva serie que se llama Conversaciones con Jesús y bueno, tiene que ver con las etapas en los momentos en que Jesús, el Hijo de Dios, habló con ciertas personas. A lo largo de los evangelios están registradas diferentes momentos donde Jesús personalmente habló con diferentes personas. Y yo creo que, como dice el video, qué bueno sería para muchos de nosotros, a veces anhelamos esto, qué bueno sería tener una conversación personal con Jesús. No sé si estaríamos preparados para hacerlo, estaríamos sorprendidos, pero de seguro nos gustaría poder hacerlo. Ahora, seguramente en esos momentos nosotros seríamos el centro de la conversación. Difícilmente hay personas o habría personas que llegarían preguntando, Jesús, ¿qué quieres hacer con mi vida? La mayoría de nosotros, si tuviéramos el tiempo, inicialmente pensando esto, si tuviéramos el tiempo, llegaríamos con nuestras preguntas. Yo creo que todo el mundo tenemos preguntas en la vida y haríamos la conversación centrada en lo que a mí me pasa, en lo que a ti te pasa. Entonces, en nuestra mente muy pequeña trataríamos de hacer el universo el creador del universo, más bien Jesús, Él fue el que creó todo, hacerlo como un genio y decir, pues contéstame estas preguntas que tengo. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué está pasando esto? Sin embargo, en la historia que vamos a ver hoy, veremos cómo es que este hombre era un experto y quería hacerle unas preguntas a Jesús. Pero inmediatamente Jesús nos posiciona en el lugar correcto y dice, a ver, yo soy el creador del universo, tú eres mi creación. No es sabio venir y tener preguntas simplemente por tener preguntas, sino es más sabio venir y decir, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Este hombre que vamos a ver hoy se llama, en nuestros días se llamaría Nico, ¿verdad? Pero es Nicodemo realmente, ese es su nombre. Pero es una conversación que él tuvo con Nicodemo. Y Nicodemo era una persona religiosa, era una persona experta, era una persona que sabía muchas cosas, pero algo no estaba embonando en su manera de pensar. Es decir, Nicodemo tenía y sabía muchas cosas de Jesús, al menos algunas de las que mencionan aquí en el Evangelio, pero no entendía completamente quién era Jesús y qué estaba pasando. ¿Por qué Nicodemo buscó a Jesús? Él era un experto, él parecía, si tú lo vieras a Nicodemo en un día como un sábado o un domingo entre semana, tú lo verías y parecería que él tenía toda la vida ya resuelta, todo el asunto pues arreglado, no parecía que le faltaban muchas cosas, era una persona que pertenecía a un grupo élite de la sociedad, él tenía mucho conocimiento, sin embargo, él va y busca a Jesús. Se veía diferente aunque creía él en Dios. Se veía diferente aunque él tenía una idea de Dios. De hecho, ellos eran personas que buscaban a Dios y adoraban a Dios. Pero cuando ven a Jesús, este grupo de personas, y él representaba a este grupo, como que no entendían del todo qué es lo que estaba pasando. No parecía como se supone que iba a ser. Hoy vamos a ver en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, y vamos a seguir la lectura de tu boletín. Entonces te voy a pedir que lo abras, está en la tercera página, y puedes tomar notas al reverso. Y me gustaría que orásemos antes de comenzar a ver este pasaje, como lo hacemos cada semana, y permitirle a Dios que nos hable a nuestro corazón.
¿Qué les parece si oramos con estas palabras? Vamos a orar. Padre, esta es tu palabra. Creemos que es la verdad. Recibimos lo que dice. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente y corazón. Muy bien, leyendo ahí en tu boletín, en la página donde dice Juan 3, empieza y dice así: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Fíjate qué interesante. Nicodemo era un líder religioso. No era una persona sencilla, común, sino que era un líder religioso. Y su religión adoraban al Dios verdadero. Y en su religión estudiaban constantemente las escrituras. Y en su religión pensaban que iba a venir un Mesías. Todo eso se parece a muchas personas religiosas de hoy en día. Creemos en Dios, leemos la escritura. Ellos estudiaban la escritura. Y no nada más de vez en cuando, sino era su profesión, era su ocupación, poder traducir o traer el significado de las escrituras a todo el pueblo y regir con la ley de Dios, su palabra, cada cosa de la sociedad de la que ellos pertenecían. Sin embargo, si te acuerdas lo que acabamos de leer, dice que Nicodemo vino de noche. Y cuando hablamos de que vino de noche es porque él pertenecía a este grupo especial, pero no quería que se dieran cuenta que iba a venir a hablar con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, ellos sabían que venía de Dios, pero no entendían porque supuestamente el Mesías para ellos iba a venir vestido diferente, hablando diferente. No podría ser que venía de esa ciudad de donde nació Jesús. No podía ser que Jesús, viéndose como se veía, era el que estaban esperando. En otras palabras, no concordaban, no entendían cómo es que este Jesús era la respuesta a su pregunta, era la respuesta a su dilema. Y sabes, tú y yo somos expertos en nuestra propia vida. Al menos decimos cosas como: no, yo no pienso que debería ser así. Yo no pienso que las cosas deberían ser así. Es más, ellos no deberían de hacer este asunto. No deberían de hacer las cosas así, ya sea en tu casa, con tu familia. Te has escuchado hablar acerca de tu familia. Ellos no deberían de hacerle así, mostrándonos como nosotros somos, quien sabemos cómo deberían de hacerle. Te has escuchado hablar como experto ante las cosas en el trabajo, ante las cosas de la sociedad, en la televisión. Cierto, hay muchas cosas que están equivocadas. Aún más en organizaciones o en iglesias como estas, siempre somos expertos y sabemos lo que todo mundo debería de hacer o no debería de hacer. Nicodemo representa a la persona, tú y yo, que somos religiosos, pero como que Jesús no embona en nuestros pensamientos, en lo que queremos, en lo que realmente deseamos. De otra manera, si tuviéramos la oportunidad de Jesús, más de uno de nosotros vendríamos. Yo quiero hacerte una pregunta, Jesús. A ver, ¿por qué dices tú esto? A ver, ¿por qué la persona? No sé qué le preguntarías. Pero en esta conversación, Nicodemo quiere encontrar una respuesta. Quiere encontrar la respuesta de decir: yo sé que tú vienes de Dios, lo acabamos de leer. Es más, le llamó maestro, rabí. Reconozco tu autoridad. Tú vienes de Dios, porque si no, no podrías hacer los milagros que haces. Muchas personas en nuestra actualidad creemos que Jesús vino de Dios. Hizo milagros, sabemos la historia, hemos oído. Pero Nicodemo decía: pero algo me falta entender y quisiera preguntarte. Pero lo interesante es que Jesús no lo deja continuar, porque acuérdate, Jesús es el creador de todo. Nadie puede ponerle reglas a Jesús porque Él inventó todo. Él creó todo. Nosotros primeramente tendríamos que reconocer que Él es el dueño de todo. Él es el que, si fuera el universo tuviera sus reglas, Él fue el que las puso. Nosotros no podemos venir con la experiencia nuestra de tan poquitos años, decir: ¿por qué el sol calienta tanto? ¿Por qué la temperatura? ¿Por qué esto o por qué el otro? Porque Dios es Dios. Y Jesús, estando ahí, antes de que Nicodemo pudiera seguir diciendo algo,
habla de volver a nacer. Y vamos a leer el verso 3 aquí en las notas. Dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y en tus notas puedes contestar, volver a nacer o nacer de nuevo sucede en un punto o en el transcurso de tu vida. Quiero platicarte esto. Una vez llegué a un mall muy bonito. Estaba en otra ciudad. Y entonces entré a una tienda. Y la tienda estaba tan limpia. El vidrio estaba tan cristalino. Que cuando entré dije, no me puedo perder al salir. Esta es la puerta. Entonces empecé a entrar a ver todo lo que había en esa tienda. Y estaba muy padre la tienda. Y estaba viendo y viendo. Y cuando ya me iba a salir de la tienda, volteé. Y vi como que no había ningún vidrio. Estaba totalmente limpio. Y en un momento no sabía cuál era la puerta. Yo había entrado a esa puerta. Pero al salir, para salir ya a donde iba, no estaba seguro cuál era la puerta. Estaba tan y volteaba y decía, no me puedo confundir. Esta debe ser la puerta. Y 100% estuve seguro que era la puerta, que cuando salí, me pegué aquí en mi pie y me sangró mi dedo. Estaba confundido y se oyó así la estructura. Y volteé a ver quién me estaba viendo. Yo quería que nadie me viera. Corregí y salí por la puerta. Yo creía cuál era la puerta y no la tenía. Nicodemo creía cuál era la puerta, cómo era la vida, cómo era su vida, cuál era la respuesta para su vida. Pero no, al momento de estar con Jesús no entendía. Y Jesús, antes de siquiera dejar que Nicodemo hiciera preguntas, ¿cómo es que tú eres? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús le dice, mira, para ahorrarnos tiempo, porque ya sé lo que me vas a preguntar. Jesús sabe todo de nosotros, aún las preguntas que vamos a hacer. No es una pregunta para ponerle una trampa, pero son preguntas sinceras. Sin embargo, Jesús sabe las preguntas que tú tienes. Muchos de nosotros haríamos preguntas de nuestros asuntos que le están pasando ahorita en la vida. No tendrían nada que ver con Jesús. A Jesús lo pondríamos como un genio, ¿verdad? Y decíamos, a ver, ¿por qué no me resuelves esto? Ya he estado orando mucho. No dices que tú escuchas la oración. No dices que tú estás aquí con nosotros. No dices que entonces, ¿por qué pasa esto? Y tendríamos muchas preguntas. Sin embargo, Jesús dice, Nicodemo, Nico, espérate. No puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Y aquí ponemos una vez más en las notas que nacer de nuevo es un momento, es un punto en el transcurso de tu vida. Es decir, tus años que has vivido hasta ahorita, no sé cuántos en total sean, pero debe haber un punto en este trayecto que has pasado en el que en un día dijiste, yo quiero entregarme a Jesús, quiero nacer de nuevo. Quiero entregarte mi vida. Porque de lo contrario, no puedes ver el reino de Dios. Te va a pasar como a mí. No, tú piensas que es por aquí, pero te vas a estar dando constantemente con la vida. Y aunque no entendemos muy bien cómo está esta fórmula, Jesús dice, todo mundo tiene que nacer de nuevo. Muchos de nosotros obviamente hemos confesado y hemos dicho, ya yo nací de nuevo. Hay un punto en mi vida, quizá no me acuerdo exactamente del día, pero hay un punto en mi vida en que yo entregué mi vida a Cristo. Ahí nací de nuevo, ahí volví a nacer. Fíjate cómo es que Jesús trata o explica que Nicodemo entienda. Y el verso 4, vamos a leer el verso 4 ahí en tu boletín, por favor. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Ahí tenía otra pregunta. Y luego dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. Ya no nada más le dice, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo, sino no puedes entrar.
Por eso hay mucha gente que no puede comprender cómo son las cosas de Dios, cómo es que Jesús, cómo es que la palabra de Dios, cómo es que, porque no han nacido de nuevo. O porque no se han mantenido adentro del reino de Dios, porque Jesús dijo, no puedes entrar, pero antes dijo, no puedes ver. ¿Será que a veces nuestra vida cristiana se vuelve como gris porque no entendemos la vida, aunque hemos nacido de nuevo? Y en un momento vamos a ver cómo uno permanece adentro del reino de Dios. Pero mientras tanto, para ti que nunca has nacido de nuevo, que no puedes recordar la fecha en el transcurso de tu vida, hoy es una buena oportunidad para que tú te entregues a Él, para que nazcas de nuevo. Porque de lo contrario no vas a ver, no vas a comprender lo que es el reino de Dios. Siempre estarás a ciegas, siempre tendrás preguntas, siempre tendrás más preguntas que la única respuesta, que es Jesús. La gente tiene muchas preguntas, pero la respuesta tiene un nombre y se llama Jesucristo. Tus preguntas, quisieras tener un enunciado como tú has aprendido. Bueno, si yo hago una pregunta con el signo de interrogación, tengo que tener una respuesta. Pero lo que no entendemos a veces, o las personas no entienden a veces, es que nuestras preguntas de la vida tienen un nombre y se llama Jesús. No es una respuesta como esperábamos, así estaba Nicodemo. Ahora, el verso 6 dice aquí, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. El verso 7 dice así. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Todos escuchamos el viento, ¿no es cierto? Yo siempre he tenido una pregunta: ¿quién sopla para que haya viento? ¿O dónde aparece? ¿O cómo que se mueve para que salga el viento? Yo no sé si piensas a veces tan raro como yo a veces, ¿verdad? Pero ¿quién inventó? O sea, ya sé que Dios inventó el viento, pero ¿cuál es la acción que sucede para que el viento pase por donde estamos? ¿Quién sopló? ¿Quién dijo algo? ¿Quién movió quién le hizo así para que salga el viento? No sé si te has puesto a pensar. Pero Jesús dice, así como nada más lo oyes y no sabes ni cómo, ni de dónde viene, ni qué pasó, nada más lo sientes, de la misma manera es a veces difícil comprenderlo, pero no puedes a menos que nazcas de nuevo, a menos que nazcas del Espíritu Santo, a menos que nazcas de Dios. La palabra nacer de nuevo en el idioma original quiere decir un momento en la vida de la persona. Así como acabamos de leer, una persona nace de agua y del Espíritu, nace de agua porque, ahí lo vamos a ver en tus notas, el nacimiento de agua es el nacimiento físico, ¿verdad? Has oído que se rompe la fuente, ¿verdad? En las mamás, y entonces se rompe y sale agua. Es el nacimiento físico. Todo el mundo estamos aquí por eso. Pero para poder entrar al reino de Dios no se necesita nada más estar presente aquí, sino nacer de la misma manera del Espíritu. Nicodemo estaba embolado, como a veces nosotros estamos, no entiendo. ¿Cómo es posible esto? Y Jesús, dos capítulos antes dice acerca de Jesús, Juan está diciendo, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. A todos los que creyeron. ¿Cuántos creen en Dios? Todo el mundo. Casi todos. Pero ¿cuántos lo han recibido? Y han dicho, ven a mi casa, Jesús, ven a mi vida. Gobierna mi vida. Mira, aquí en mi casa yo era el jefe, pero tú eres el jefe ahora de mi vida. No quiero vivir más siendo yo el dueño de mi vida. Ahora tú eres el dueño de mi vida. Y Nicodemo tenía muchas preguntas, como tú y yo tenemos. Sin embargo, Jesús le dice, primero, para que puedas entender la vida, tienes que nacer de nuevo. Y Juan está escribiendo acerca de Jesús, y en el siguiente versículo dice, ellos nacen de nuevo. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que hemos nacido de nuevo en Dios. Eso para mucha gente es como yo pensé que todos éramos hijos de Dios. No, somos creación de Dios.
Pero somos hijos de Dios cuando creemos en Él y lo recibimos en esos momentos sin entender, así como no entendemos cómo sale el viento, de esa misma manera nosotros hemos nacido de nuevo. Y dice aquí, ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? De Dios. El 9 dice, Nicodemo todavía no entiende, y es la tercera pregunta, y dice, ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Todavía en la actualidad hay gente que piensa, no, Jesús, pues muy bonito, todo eso es para los viejitos o es para los niños, pero no es para mí. Es para las señoras, pues para mí. O es para los hombres que ya no tienen nada que hacer, pero no es para mí, dicen las mujeres. O sea, hay muchas posibles respuestas que uno tiene en la vida. Pero aquí estamos viendo que simplemente es cuando decidimos entregar nuestra vida. Nicodemo no entendía. El 11 dice, te aseguro que contamos lo que sabemos. ¿Quién es el más inteligente aquí en este auditorio? De nosotros. Nadie quiere decir yo. Muchas veces decimos, yo soy el más inteligente. Solo Dios. Ahora, pero cuando se trata de nuestra vida, ¿quién es el más inteligente? ¿No es cierto? No le preguntamos casi nada a nadie, ni a Dios. Decimos, yo soy el sabio, yo sé cómo. Pregúntenme acerca de cómo debo de tratar a mi esposa. Pregúntenme cómo debo de tratarme acerca de mi economía. Pregúntenme cómo debo de tratarme en la vida o qué decisiones debo de. Pregúntenme porque yo soy el sabio. Nosotros no decimos en un anuncio, yo soy el más sabio. Pero cuando se trata de mi propia vida, yo digo, yo soy el más sabio para mí. Sí, pues ahí dicen que esto y sí, ahí dicen que el otro y la palabra de sí, que Dios y todo. Pero yo soy el más sabio en mi vida. Nicodemo no entendía, se estaba reventando la cabeza. Y Jesús decía, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Eres experto, pero no puedes entender lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Esto era casi un insulto para Nicodemo. Creía en Dios, leía la escritura, iba y estaba formalmente cada semana, cumplía las leyes de Dios, pero no había nacido de nuevo. ¿Será que hay muchas personas religiosas que no han nacido de nuevo? No quiero poner en duda tu salvación, pero cuando escuchamos esto tenemos que revisar y decir, yo nací de nuevo en este punto de mi vida. Me entregué a Jesús. Le reconocí como mi Señor y Salvador. No solamente creí en Él, sino le recibí en mi vida. Y entonces, Él está diciendo que esos son los hijos de Dios. Jesús está contestando y Nicodemo no está entendiendo. Para poder estar en el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Para poder habitar en este reino donde Dios tiene su control y su dominio, necesitas nacer de nuevo. El reino de Dios se manifiesta en el corazón de las personas que dicen, yo nací de nuevo, yo creo en Jesús. Aquí, en estos huesos y músculos y todo, es el reino de Dios por donde quiera que yo voy. Es el reino de Dios. En la mañana, aunque un poco despeinado, es el reino de Dios porque yo he nacido de nuevo. Aunque yo quisiera estar más alto o más moreno o más güero o más... De todas maneras, este estuche es el reino de Dios porque yo nací de nuevo en tal fecha. En aquellos años. Hace un año, hace una semana, hace 5, 10 años. Pero no podemos experimentar lo de Dios a menos que hayamos nacido de nuevo. Por eso mucha gente, las cosas de Dios le pasan así como... Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo era una persona que sabía mucho acerca de Dios, pero no había nacido de nuevo. Y Jesús dice, en el 12, vamos a leerlo. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Bajó del cielo. El más sabio aquí, o en cualquier lugar, o en el gobierno, o en el departamento de finanzas, cualquier sabio, no puede más que hablar acerca de las cosas de la tierra. Tú y yo, por más que seamos quienes seamos, solamente podemos hablar de las cosas de la tierra. Pero Jesús descendió del cielo. Y Él nos habla las cosas de Dios. Es por eso que seguimos su palabra. Porque aunque yo diga, o tú digas, o los demás digan, o tal lugar diga, realmente es Jesús y su palabra que nos enseñan las cosas de Dios.
para poder vivir en la bendición de Dios y en su reino. Él está diciendo, no puedes vivir en el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Vamos a leer el verso 14, porque aquí Jesús le da una señal a Nicodemo. 14 dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea en él no tenga vida eterna. Vamos a leer el verso 16 que todo el mundo conocemos, pero en esta versión dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Nicodemo está escuchando esto y dice, a ver, ¿cómo que la serpiente? Moisés, sí me acuerdo, yo he leído eso. Nicodemo decía, yo he leído eso, pero ¿qué tiene que ver contigo, Jesús? Ahí no lo entendió. Pero lo que sí podemos entender es que Jesús no vino a condenar a este mundo. Jesús no vino a condenar tu vida, sino a ser salvo tu vida por medio de él. Tú has visto que muchas personas preguntan, a ver, si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, entonces ¿por qué hay estas injusticias en la vida? Te voy a decir algo. La vida es como la estamos viendo. Y la Escritura dice que las cosas van a empeorar. Pero Él ha enviado a su Salvador, que es Jesús. Es como cuando decimos, yo no quería venir a este viaje, ¿verdad? Y no sé si alguna vez has ido a un viaje y te ha pasado un accidente y le echas la culpa al que te invitó a ese viaje. ¿Te ha pasado eso? Por eso no quería venir. ¿Nunca te ha pasado que, vamos al lago? No me gusta, no me va a pasar algo. No te va a pasar nada, ven, vamos al lago. Entonces vas al lago y llueve, o vas al lago y te muerde una hormiga, o vas al lago y pasa algún accidente y le echas la culpa al que te invitó y dices, ¿por qué me trajiste? Yo te dije que no quería venir, pero ya estás ahí. Supongamos que estás en el lago y que estás alguien se ha subido a un bote así de esos en el lago, ¿verdad? Alguien me invitó una vez y me invitó a su bote y todo estaba muy padre, ahí andábamos. Supongamos que el bote se accidenta, o sea, lo pierde y estás en medio del agua. Tú puedes vivir la vida pensando, yo no quería venir al lago, yo no quería venir a este bote, yo no quería estar aquí en esta vida, yo no quería estar, pero ya estás aquí. Lo grandioso es que Dios envía a alguien a salvarte. Pero tú dices, no, yo no me voy a subir ese bote, porque yo no quería venir al lago. Te fijas en la vida, a veces culpamos a Dios de todo y decimos, es que tú, Dios, yo no quería esta relación, yo no quería este asunto, yo por eso estaba orando, Dios, que me dieras un trabajo y me diste tú me diste este trabajo y ahora no quiero, ahora tengo problemas. La vida es así, pero lo más grandioso es que Dios envía un Salvador que es Jesús. No hay otra salvación, no hay otra manera de ser salvo. Y Él dice, así como se levantó la serpiente en el desierto, en ese tiempo la gente se empezó a quejar. ¿Cuánta gente que se queja está aquí? No, espero que no haya venido nadie. Pues estaban quejando porque Dios los tenía en el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Pero empezaron a quejarse, les dio sed, calor y todo. Pero Dios los cuidaba, les daba agua, les daba una sombra. Aunque iban por el desierto, las promesas de Dios eran que nunca se desgastaron sus zapatos y sus vestidos. Alguien puede decir, siempre los mismos zapatos, ¿verdad? Pero Dios dijo, pero cuando anduviste en el desierto, nunca se te acabaron los zapatos, el calzado, las sandalias. Eran de suela de tractor, yo creo, por eso no se acababan. No, pero entonces, y les daba de comer, pero se estaban quejando y decían, estábamos mejor allá en Egipto, como esclavos, haciendo ladrillos, y se empezaron a quejar. A veces tú y yo nos quejamos de todo, ¿verdad? Y entonces dijo Dios, yo no voy a batallar más con esta gente. Y empezaron a salir serpientes y empezaron a morder a la gente que se quejaba. Ahorita vamos a enviar unas serpientes. A ver si, no. Es que no te quejes, ¿eh? ¿Qué tal si salieran unas serpientes y mordieran a los que se quejan? ¿Cuántos saldríamos aquí al final? ¿Verdad? Se estaban quejando y entonces enviaron a la serpiente y Moisés dice, Dios, ayúdanos. Y le dice, ok, pon una serpiente ahí de bronce, levántala y todo el que vea la serpiente en el poste va a ser sanado de la picadura de la serpiente. ¿Cuántos voltearíamos a ver? Jesús le dice a Nicodemo, un día Nicodemo, eso que está en la historia,
en la historia de nuestro pueblo, un día eso va a pasar. Y Nicodemo no entiende. Dice, no, yo venía a ver quién eras tú. Sabemos que eres de Dios, pero no puedes ser el Mesías. Tú no puedes ser la respuesta a mi vida, porque no te pareces a lo que yo he leído. Entonces, pero dice él que él vino porque amó tanto al mundo y dio su vida por él. El 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Fíjate lo que dice para terminar. Vamos a leerlo, el 18. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que cree en él, todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta es la condenación. El que no cree en el Hijo de Dios, que es el Salvador, y no lo sigue, va a estar condenado. Es muy sencillo. Nicodemo no entiende, dice, pero si yo soy del pueblo élite de Dios, ¿cómo que tengo que un Salvador? Si yo ya soy del equipo. Y Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Al final de la historia de Jesús, Él es crucificado. Nicodemo está por ahí. Y cuando levantan a Jesús en la cruz, crucificado, Nicodemo se acuerda de lo que le dijo Jesús años atrás. Él es el Mesías. Él es quien ha tomado el castigo de todo el mundo. Y ahora es levantado como Moisés levantó a la serpiente en el desierto para dar salvación a todo el mundo. Pero así como las personas que se estaban quejando y eran mordidas por una serpiente tenían que voltear a ver a Jesús, a la serpiente, así ahora tenían que ver a Jesús. Y en el último de los días de Jesús, Nicodemo estaba todavía ahí entre la gente como un seguidor de Jesús. Por fin entendió quién era Jesús y siguió. Y la escritura dice así: más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. ¿Y quién lo acompañó? Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Nicodemo estaba ahí todavía por 3 años o algo, no había entendido, pero cuando ve a Jesús y reconoce que Él es el Mesías, entonces en esos momentos nace de nuevo y se abre un nuevo panorama para su vida y empieza a entrar al reino de Dios e invierte su vida y sus recursos para servir a Jesús ya muerto. Imagínate cuando resucitó, en esos momentos Él entra al reino de Dios y muchos de nosotros hemos estado adentro y de repente nos salimos del reino de Dios y empezamos a ver nublado y ya no entendemos la vida porque hemos dejado de ver a Jesús, aunque hemos nacido de nuevo. Pero hoy quiero decirte esto: la conversación de Jesús con Nicodemo nos habla a nuestros días para que nosotros revisemos si estamos dentro del reino de Dios. No porque sabemos de Dios, no porque leemos la escritura, no porque asistimos a una congregación, sino porque nosotros hemos hecho lo que vamos a leer para terminar en el verso 19. Vamos a leerlo, por favor. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. El último verso dice: pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Estar en el reino de Dios es acercarse a la luz. Estar en el reino de Dios es acercarse a la luz. Sí, al principio no entiendes qué es esto de Dios y Jesús. ¿Por qué? Si Dios ama a todos. Yo he escuchado desde niño, mi mamá me dijo, mis amigos me dijeron de niño, Dios ama a todo el mundo. Pero ya de grande tienes que entender que la condenación es que tú quieres seguir más en la maldad, en las cosas ocultas, haciendo cosas y no venir a la luz. Esa es la condenación. Pero si tú hoy dices: yo no quiero seguir viviendo con estas cosas ocultas de mi vida, quiero venir a la luz, entonces tu vida habita en el reino de Dios. La pregunta final: ¿qué cosas en tu vida debes acercarlas a la luz hoy? ¿Qué cosas en tu vida debes acercar
a la luz.